Apple Intelligence ya llegó con soporte a español en esta versión beta de iOS 18.4, pero ¿puede funcionar en modo bilingüe? En este video estaremos probando varias funciones de Apple Intelligence para ver si funcionan o no. Así que comencemos. Antes de empezar, para los que no lo sepan, soy de Puerto Rico y aprendí inglés desde muy pequeño, así que utilizo mi teléfono constantemente en inglés, aunque en este video lo estaré colocando en español para que puedas ver cómo funciona esta parte de Apple Intelligence cuando quieres utilizar estos dos idiomas a la misma vez. Obviamente todo lo que estaré mostrando en este video se supone que también funcione con otras combinaciones de idiomas, como es el caso quizás de español y también italiano, de francés, inglés, también portugués y español. Es decir, cualquiera de estas combinaciones donde Apple Intelligence funciona, se supone que puedas tener un resultado muy similar a lo que estaré mostrando en este video. Comencemos hablando de Siri, cómo le puedes pedir cosas en otro idioma. Como te mostré anteriormente, tengo Apple Intelligence en español y obviamente Siri en español, pero veamos cómo funciona cuando le pido cosas en inglés. What's the weather in Washington DC? Como puedes ver, sí entiende sin ningún problema cuando le pido cosas en inglés, pero como Siri está en español, pues me estará dando la información en español tanto visualmente como también auditivamente. Aquí quizás se escuche un poco bajito, pero sin duda alguna está hablando en español. Veamos ahora cómo le puedo pedir que haga diferentes cosas en el teléfono más allá de simplemente saber información. Set a timer for 25 minutes. Y como puedes ver, preguntarle que haga un temporizador realmente no lo hace muy bien. Veamos otras funciones del teléfono. Where is the closest Walgreens? Aquí sí más o menos entendió la parte de la ubicación. Le pregunté dónde está la farmacia más cercana y realmente sí entendió esa pregunta. Así que como puedes ver, hay algunas cosas que Siri sí puede entender en inglés cuando le hago estos pedidos, mientras que hay otras que no funcionan. Una vez más, todavía estamos en estado beta. Es posible que esto sea porque estamos todavía en este proceso, pero ya veremos cuando salga de forma final si realmente funciona o no. Pasemos ahora a hablar sobre la parte de ChatGPT, y es que anteriormente te había mostrado que funciona en español e inglés cuando le escribes, pero veamos cómo funciona cuando le estoy hablando como si fuese a Siri, pero le estoy pidiendo algo a ChatGPT. Hey ChatGPT, can you give me a recipe of what can I cook if I have a little bit of lettuce, cheese and ground beef? Y como puedes ver, entendió que este pedido es directamente con ChatGPT para que pueda procesar esta información y me pueda dar la información. Y como puedes ver, a pesar de que se lo pedí en inglés, me está dando la información, esta receta que le pedí, pero con la información en español. Veamos ahora si puede funcionar a la hora de crear imágenes cuando se las pido en inglés. Hey ChatGPT, can you create an image of a cat surfing on the beach with a birthday hat? Y una vez más, entiende que estoy preguntándole a ChatGPT, así que en esa parte pues realmente no tiene un problema entendiendo el pedido, pero vamos a ver si la información la hace en inglés, pero efectivamente coloca la información en español aunque está entendiendo lo que le estoy diciendo. Así que por lo menos de forma inicial, ChatGPT y tanto Siri entienden algunas cosas en inglés, pero a la hora de dar la información lo estará dando en el idioma en el cual tengas colocado el sistema de inteligencia artificial de Apple. Pasemos ahora a la parte de grabación de llamadas telefónicas, y obviamente pues funciona este sistema en español de transcribir lo que esté pasando en una llamada. Pero ¿qué pasa si estás en una llamada en inglés? También va a funcionar esta parte de transcripción y de entender lo que se está diciendo. Pues aquí dice una llamada a un número de teléfono, y como puedes ver, aunque el teléfono está en español y se hizo todo esto mientras el teléfono estaba en español, aquí puedes ver la transcripción. Hay algunos errores bastante notables, pero sin duda alguna sí lo está haciendo bastante bien de forma general. Y puedes aquí apretar el botón de resumen para recibir un resumen. Una vez más, esto es muy corto para que pueda funcionar, pero como puedes ver, en efecto está haciendo este resumen de esa llamada que se hizo en inglés, a pesar de que toda la interfaz está en español, como puedes ver. Otra función importante de Apple Intelligence sería la parte de resúmenes de notificaciones, y como puedes ver aquí en la parte superior tengo una notificación en inglés que la resumió, tiene las letras así un poco viraditas, y todo el resumen lo puedes ver ahí sin ningún problema, mientras que la parte inferior aquí puedes ver una notificación que está en español y sin duda alguna también la resumió con las letras así un poco viraditas, y entonces lo que pasó en esa notificación. Así que sin duda alguna esta parte de resúmenes de notificaciones sí funciona en este modo bilingüe. Veamos ahora cómo funcionan las herramientas de escritura y si funcionan esta parte de las respuestas rápidas cuando estás, por ejemplo, en un mensaje de texto. Y aquí tengo un mensaje que envié en inglés que dice que se está trayendo el helado o el
mantecado y vamos ahora a comenzar a escribir. Y como puedes ver, aparece aquí la animación, la voy a poner otra vez para que puedas ver en efecto que aparecieron esos mensajes, esas respuestas rápidas utilizando inteligencia artificial para poder contestar rápidamente ese mensaje. Así que puedo tocar aquí para poder enviar esas respuestas rápidas. Así que esto demuestra que este sistema de respuestas rápidas sí funciona en inglés. Bueno, ya te mostré cómo funcionan las respuestas rápidas y que sí, en efecto, funcionan en inglés, pero veamos si las herramientas de escritura también funcionan en inglés. Y aquí tengo un texto con varios errores ortográficos y gramaticales y veamos si entonces puedo utilizar el sistema de herramientas de escritura para que me pueda ayudar a escribir mejor en inglés. Digamos que estoy aprendiendo inglés o no me siento muy cómodo escribiendo 100% en inglés y puedo hacer algunos errores. Veamos entonces si puedo utilizar la función de revisar el texto para que me pueda corregir los errores que hice. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo y como puedes ver funciona sin ningún problema en inglés y para mí esta función es excelente porque vas a poder hasta incluso aprender cuáles son los errores que estás haciendo. Aquí obviamente pues escribí, esto es un ejemplo una vez más de escribir el verbo go en vez de went, porque obviamente estoy hablando en el pasado, así que me está explicando en español las reglas gramaticales de inglés mientras me está corrigiendo ese texto que le dije que corrigiera, que está en inglés. Vayamos ahora a la aplicación de correos electrónicos y aquí Apple Intelligence hace varias cosas, también la parte de resúmenes y de respuestas rápidas y como puedes ver aquí tengo algunos mensajes en inglés y puedes ver que en efecto la función del resumen funciona sin ningún problema, mientras aquí tengo uno en español y como puedes ver también está resumiendo ese correo electrónico que está en español, así que como puedes ver puedes manejar los dos idiomas a la misma vez, aunque estés utilizando español e inglés en los correos que recibas en tu aplicación de correos aquí en el teléfono. Veamos ahora si también aquí en la aplicación de correos electrónicos funciona la parte de respuestas rápidas. Cuando recibo un correo en inglés, vamos ahora a responder este mensaje que estoy recibiendo aquí y como puedes ver aparecen aquí las respuestas rápidas, las dos opciones, por ejemplo si va a traer el helado o no a la fiesta, vamos a darle aquí que no lo voy a estar trayendo y como puedes ver el teléfono estará escribiendo esta respuesta rápida. Prácticamente escribió el correo completamente diciendo que no voy a poder traer ese helado, así que como puedes ver esta función también está disponible en el modo bilingüe de Apple Intelligence. Una de las funciones de inteligencia artificial en la aplicación de fotos es poder encontrar esa foto prácticamente escribiendo una frase de lo que está pasando en la imagen y veamos si puede encontrar esta foto de Hernán, o sea yo laughing, que sería riéndome, with a black shirt, como con una camisa negra. Vamos a ver si entiende esa explicación a la hora de hacer una búsqueda directamente en mis fotos. Parece que con una camisa negra no lo entiende, pero sí, sin duda alguna, entiende cuando estoy diciendo que me estoy riendo. Vamos aquí un poquito a borrar esta parte y como puedes ver aquí tenemos varias fotos en las que aparezco riéndome, así que sin duda alguna esta parte de inteligencia artificial funciona cuando tengas el teléfono en español y hagas alguna búsqueda en inglés. Pasemos ahora a la creación de imágenes y veamos la parte de poder crear emojis, a ver si puedo crear un emoji en inglés a pesar de que tengo el teléfono en español. Vamos a escribir aquí a rat eating cheese, una rata comiendo queso, a ver si puede crear ese emoji utilizando inglés a pesar de que tengo el teléfono en español. Vamos a esperar unos segundos para ver si en efecto puede crearlo y como puedes ver aquí tenemos la rata, realmente parece más como un ratón, pero no importa, lo importante es que entendió estas palabras en inglés para poder crear este emoji a pesar de que tengo el teléfono en español. Veamos ahora la aplicación de Playgrounds para poder crear imágenes, a ver si puedo hacer eso mismo pero escribiendo en inglés a pesar de que el teléfono está en español y vamos a hacer lo mismo. A rat eating cheese, una rata comiendo queso o un ratón comiendo queso y vamos a ver si puede funcionar y como puedes ver aquí en la parte superior dice que es un idioma incompatible, no entiende esta parte en inglés, así que no sabemos si esto es un error de esta versión beta o si esto lo estaremos viendo en la versión final porque es un poco extraño que pueda funcionar para crear emojis y no pueda funcionar para crear imágenes, así que ya veremos qué estará pasando una vez iOS 18.4 llegue de forma oficial. Veamos ahora en la aplicación de notas la función de transcripción de lo que estés grabando para ver si puedes entonces utilizarlo para grabar alguna clase en inglés o alguna reunión de trabajo que hayas tenido en inglés y si entonces puedes hacer un trabajo de transcribir eso que pasó en esa grabación y como puedes ver hay algunas cosas que entiende y hay algunas cosas que escribe bastante mal. Una vez más no sabemos si esto es parte de la beta o si es prácticamente una limitación de Apple Intelligence de que no puede entender bastante bien palabras de inglés cuando tienes el teléfono en español y tampoco si por ejemplo quieren mezclar idiomas, es decir hablar algunas cosas en español
y algunas cosas en inglés, pues realmente tampoco hace un buen trabajo. Es cierto que aquí puso en español bastante bien, pero luego separó can understand, o sea, reparó esa palabra en inglés que se supone que se junta. Así que puedes ver que aún en el sistema de intercambio de código, pues hace un trabajo más o menos extraño. Así que una vez más no sabemos si es una limitación de este sistema o si entonces cuando llegue la versión final de iOS 18.4 esta parte de modo bilingüe funcionará o no. Y bueno, la última función de Apple Intelligence que te quiero mostrar aquí para ver si funciona el modo bilingüe o no es la aplicación de Safari, que permite hacer un resumen de un artículo. Así que digamos que por ejemplo estás leyendo un artículo en inglés y quieres tener acceso a la función de poder resumir el mismo, pues como puedes ver aquí el texto está en inglés, pero el botoncito de resumir está en español, porque obviamente pues el teléfono está en español, aunque extrañamente aquí ahora utiliza la palabra en inglés de resumen, pero puedes ver que hizo el resumen de este artículo en inglés a pesar de que tengo el teléfono en español. Así que el teléfono puede entender, y este sistema de Apple Intelligence puede entender de que estoy leyendo algo en inglés y que obviamente pues se resumen lo quiero ver en inglés. Luego de probar estas funciones, Apple Intelligence funciona más o menos en un modo bilingüe. Como pudiste ver, hay algunas cosas que sí funcionan cuando estás haciendo o consumiendo algo en inglés, pero a la hora de quizás entender lo que estás diciendo, por ejemplo en la parte de audio, cuando le hablas a Siri o cuando haces notas de voz, pues es ahí donde quizás se complica un poco más esa parte de poder entender inglés. Pero a la hora de escribir o de por ejemplo analizar texto, ahí no vas a tener ningún problema a la hora de utilizar este sistema de Apple Intelligence. Obviamente esto no es una conclusión final, porque todavía iOS 18.4 y Apple Intelligence en estos idiomas todavía está en modo beta, así que ya veremos si en las próximas versiones de este sistema mejora un poco más, y algunas de las funciones donde Apple Intelligence tuvo un poquito de problemas, ya entonces veremos si funcionan en inglés aunque tengas el teléfono en español. Así que yo seguiré bien de cerca, porque obviamente para mí esto es sumamente importante. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál ha sido tu experiencia utilizando este sistema de Apple Intelligence en un modo bilingüe. ¿Te funciona bien? ¿Qué cosas estás teniendo problemas con este sistema? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video y te fue útil, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.